Bueno, bienvenido a la matrícula amplia hoy del tema del Espíritu Santo. Vamos a ver si en el camino, cuando empiecen las complicaciones filosóficas, no se me van bajando. Sí, y se me van dando de baja. Bueno, hoy vamos a comenzar el tópico de introducción al tema sobre el Espíritu Santo. Y yo creo que es importante, bien importante, señalar algunas cosas. La primera de ellas es que la persona del Espíritu Santo es como se identifica en la inmensa mayoría de los pensadores teológicos cristianos. El tema sobre el Espíritu Santo, en términos de la persona del Espíritu Santo, tiene muy pocos adversarios, a excepción de los arianos, de los osilianos y de algún otro movimiento pequeño. La inmensa mayoría de los cristianos de todos los tiempos no han tenido problemas con el planteamiento teológico de la persona del Espíritu Santo como persona. Donde pueden existir diferencias puede ser en los carismas, puede ser en los dones, diferencias de interpretación, pero en términos de la doctrina de la persona del Espíritu Santo como tal, la postura evangélica es la misma que la postura católica. La postura arminiana es la misma que la postura calvinista. ¿Se da cuenta? O sea que con respecto a la persona del Espíritu Santo no hay muchas diferencias. ¿Dónde se puede complicar el concepto de la doctrina del Espíritu Santo? Bueno, se puede complicar porque el tema es filosófico. ¿Y por qué se define como un tema filosófico? Bueno, porque a fin de cuentas, a la hora de verse, a la hora de interpretarse, pues como Dios no se explica en las Escrituras, ¿verdad? No hay una explicación de Dios en la Escritura. La Biblia no tiene un prefacio a Génesis capítulo 1 que explique lo que va a ser la Escritura, sino simplemente comienza diciendo que el principio creó ¿quién? Dios. Y se acabó. Aquí no hay que explicar a Dios. Dios es. Y obviamente, tampoco hay que explicar el verbo es. Y tampoco hay que explicar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es. O sea, como no hay una explicación, pues desde luego en el campo de la teología, toda persona tiene el perfecto derecho a reflexionar sobre el tema. Y ahí es donde entonces pueden empezar a surgir distintas vertientes. Pero tal vez nosotros no tengamos mucho problema al principio en cuanto a la persona del Espíritu Santo, porque como les dije, lo mismo que creen los evangélicos sobre el Espíritu Santo es lo mismo que cree la Iglesia Católica sobre el Espíritu Santo. Lo mismo que creen los arminianos sobre el Espíritu Santo es lo mismo que creen los calvinistas sobre el Espíritu Santo. Ahí no hay ninguna dificultad. Donde empiezan las dificultades en los carismas. Cuando lleguemos ahí dentro de un par de semanas, pues entonces ahí sí que vamos a encontrar algunas diferencias. Y son diferencias, obviamente, que necesitamos mirarlas, sopesarlas. Y por el otro lado, sí, vamos a mirar un poquito, tal vez el martes que viene, las distintas posiciones de aquellos que no concurrieron con la inmensa mayoría de los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo, en términos de la persona del Espíritu Santo. Como por ejemplo el arianismo. Los arianos y
hicieron una interpretación con respecto a la persona del Espíritu Santo totalmente literal. Y desde luego, al hacerla literal, pues no se conforma con unas realidades de la limitación del lenguaje. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros estamos hablando de lo eterno, de lo excelso, de lo puro, de lo santo. Y lo estamos haciendo con un lenguaje limitado. Y al hacerlo con un lenguaje limitado, hay quien puede tener la orientación de literalizar lo que es el caso del arrianismo. Y obviamente cuando hablamos de los arrianos, estamos también hablando de nuestros amigos, los testigos de Jehová, que tienen una interpretación literal, totalmente literal. Y en ese sentido, pues la semana que viene, si el Señor nos lo permite, vamos a tocar un poquito sobre qué es lo que interpretan ellos y qué es lo que piensan ellos sobre la persona del Espíritu Santo. Pero fuera de ahí, yo creo que nosotros vamos a ir caminando en una transición bastante buena y bastante saludable. El primer verso de las Sagradas Escrituras que menciona al Espíritu Santo no lo explica. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Cuando usted mira a Génesis capítulo 1 y versículo 2, lo único que dice es: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde luego, ese es el primer planteamiento escritural con respecto al Espíritu Santo. Ni lo explica, ni abunda, ni plantea nada que pueda ser de dirección al sentido, a la lógica, al análisis. Simplemente el Espíritu de Dios es, y está ahí presentado. Ahora, de forma bien seguida, el Antiguo Testamento utiliza unas 86 referencias con respecto al Espíritu de Dios de distintas maneras, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de justicia, pero siempre está hablando del Espíritu. Y desde luego, en esas 86 referencias en el Antiguo Testamento, tampoco hay una explicación con respecto al Espíritu Santo. Ahora, en los tiempos antiguos testamentarios, tampoco se pensaba en el Espíritu Santo como una persona diferenciada dentro de la Trinidad. Porque como no hay una explicación de la persona del Espíritu Santo, se daba automáticamente por sentado que el Espíritu Santo provenía de la divinidad. Ahora, es importante que antes de seguir hablando sobre el Espíritu Santo, veamos cómo es que funcionan las interpretaciones humanas. Porque, por ejemplo, en el siglo XXI, yo he escuchado a personas que me dicen: el Espíritu Santo es como mi ser, ¿verdad? Que yo tengo alma, cuerpo y espíritu. Y el Espíritu Santo es como mi ser, ¿verdad? Es una parte de mí en Dios. Que es lo que usualmente, cuando la gente trata de explicar el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Pues dice: mira, la Trinidad es como soy yo. Pues yo soy alma, cuerpo y espíritu. Realmente, con toda honestidad, esa es una pésima referencia con respecto a la Trinidad.
Porque yo dejo de ser si mi espíritu sale de mí. Pero Dios sigue siendo si su espíritu sale de él. Y no se asuste con el planteamiento. Y salir de él es imposible, porque el planteamiento bíblico es que Dios lo llena todo. Por lo tanto, yo soy un ser limitado. Dios es ilimitado. Yo no puedo utilizar mi modelo de ser para comparar a Dios con mi modelo, porque llana y sencillamente no hay manera. No hay manera. No se ajusta a la realidad, a la referencia real. Por lo tanto, es mucho más de lo que nosotros podemos plantear. Claro, tal vez no lo podamos plantear. Eso es lo otro interesante. Lo otro interesante es que probablemente no lo podamos plantear porque estamos hablando de un lenguaje divino con una mente limitada y con unas conceptualizaciones de la vida que son limitadas, y tal vez no lo podamos explicar jamás. Pero lo que es importante dentro del proceso es que mi ausencia de explicación no elimina la realidad de la existencia. O sea, cuando yo al final disponemos de 15 minutos para poder hacer la pregunta, disculpa. Cuando yo tenía unos 11 años, 12 años de edad, alguien se me acercó y me dijo: pruébame la existencia de Dios, vamos, pruébame aquí la existencia de Dios. Y yo le dije: pero ven acá, pero si yo no tengo ningún problema con él, el problema es tuyo, pruébame tú que no existe. Yo no tengo ningún problema con su existencia, el problema es tuyo. Entonces, pruébalo tú. No, yo no lo puedo probar. Pues resuélvete tu problema, no me metas en el problema tuyo. O sea, el que yo no pueda explicar, no niega la realidad de la existencia de Dios. El que yo no pueda explicar la Trinidad no niega la realidad de la existencia de la Trinidad. El que yo no pueda explicar la persona del Espíritu Santo no niega la realidad de la persona del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia fue escrita en el hebreo. Y de la misma manera que yo digo que para mí como humano tengo limitaciones, pues para los hebreos también había limitación. Y una de las limitaciones que tenían los hebreos a la hora de empezar a escribir las escrituras era que el hebreo entendía que a Dios no se podía proyectar antropomórficamente, porque quien viera a Dios, ¿qué le pasaba? Se moría. Entonces, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento encontramos expresiones como la mano de Dios. Por ejemplo, Ezequiel es uno que gusta mucho de decir: estando yo junto al río de Quebar, el Espíritu del Señor, o la mano del Señor fue sobre mí y me guió. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a plantear a Dios desde una perspectiva antropomórfica, es decir, darle un sentido humano a Dios. Por lo tanto, la gente o hablaba de la nariz de Dios, o del pie de Dios, o del ojo de Dios, o de la mano de Dios, pero no se atrevían a darle un sentido completo a Dios. Entonces, eso obviamente hizo que la conceptualización de Dios y de la persona de Dios en esa dimensión trina no se explicara, simplemente se diera por sentado. Ahora, el otro elemento es que al momento de explicar a Dios se explicó en lenguaje humano, y al explicarse en lenguaje humano, por ejemplo,
Cuando usted trabaja a Juan en el Apocalipsis, dice que él vio unas calles que eran como cristal o como oro, y que había unas puertas que eran como perlas y un mar que era como cristal. Pues él tuvo el cuidado de, y con todo eso, a veces yo me encuentro con gente que dice, yo estoy deseoso por ir a ver el mar de cristal. Y digo, pues no hay mar de cristal, es lo que yo que era como cristal, ¿verdad? O quiero ver las calles de oro. Pues no dijo que eran de oro, dijo que eran como el oro. Entonces quiero ver el resplandor de Jesús, que dice Juan que es como el zafiro, que es como la esmeralda, que es como el diamante. Pues es que no es así, no es así. Es que Juan quería explicar en el lenguaje humano lo que estaba viendo, y para poderlo explicar en el lenguaje humano tenía que utilizar ¿qué? Las comparaciones humanas. Pues lo mismo sucedió con el Espíritu Santo. Cuando la inspiración vino al autor del Génesis para hablar con respecto al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, mire la palabra que utilizó, Ruach. Esa fue la palabra que utilizó. Es decir, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando esto lo tradujeron los 70, no podían usar la palabra Ruach, porque la palabra Ruach no es una palabra griega. Así que tuvieron que sustituir la palabra Ruach por la palabra Neuma, con P al principio, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo lo tradujeron. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Neuma de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué significa Ruach? ¿Y qué significa Neuma? ¿Sabe qué significa? Viento, soplo. De ahí viene la palabra neumáticos, que es griega. Entonces, ¿qué sucede? ¿Realmente eso era lo que quería decir el autor? No. Lo único es que la única expresión que existía en su tiempo para hablar del Espíritu de Dios era esa. Es decir, explicar lo eterno con una palabra que no eterna. Explicar lo infinito con una palabra finita. Pero no había nada más. Y al no existir nada más, esa era la palabra más cercana que ellos podían tener. Y la incluyeron. Pero realmente, el Espíritu es un viento. No. Cuando miramos todo el contexto bíblico, cuando miramos toda la Escritura, un viento no enseña, un viento no se entristece, un viento no dirige, el viento sopla para donde le da la gana. Y en la persona del Espíritu Santo hay sentido de dirección. Imagínense, al Espíritu Santo se le encargó la dirección de la iglesia. Desde el momento mismo de la resurrección de Jesucristo, se le entregó al Espíritu Santo la dirección de la iglesia hasta el día glorioso que Jesucristo vuelva por su iglesia. No podía dejar a un ser como un viento para dirigir la vida de la iglesia, porque a fin de cuentas el viento no se conoce ni de dónde viene, ni de dónde procede, ni para dónde va. El sentido sería totalmente hueco y vacío. Ahora, ¿qué es lo cierto dentro de la Sagrada Escritura? Lo cierto es que en la descripción
que en principio será del Espíritu Santo. Lo que se está diciendo es que mientras Dios estaba creando el cosmos, el Espíritu Santo estaba ¿qué? Participando. Ese es el mensaje que da el autor. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué está planteando con ello? Algo está por suceder. ¿Y qué es lo que está por suceder? Si pasamos al versículo 3, mire lo que está por suceder, versículo 3 en adelante. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Note bien que la intención del autor, a pesar de que está utilizando el lenguaje humano, está describiendo una acción eterna. Y en esa acción eterna, quien está involucrada es la deidad, es la divinidad. Ahora, miren lo interesante. Cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí el autor no discrimina entre el Padre y el Verbo. El Padre y el Verbo están implícitos en la expresión del versículo 3. Y el planteamiento del versículo 2 lo que declara es ¿qué cosa? Que el Espíritu de Dios estaba participando dentro de la creación. ¿Cuál era la participación? Pues obviamente, si miramos el Salmo 104 y versículo 30, Salmo 104 y versículo 30, nos plantea que la creación, el sostenimiento y el control del universo estaba en las manos de un Dios trino, en las manos de un Dios que se movía sobre la faz de las aguas, en las manos de un Dios que estaba allí en una posición creadora, y en las manos de un Dios que era el Verbo, que hablaba, y que cuando hablaba, lo que declaraba por su palabra era creado, era hecho. Ahora, mira lo que dice el salmista. Tú envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Fíjese que el entendimiento que tenía el mundo antiguo judío era precisamente que el Espíritu Santo tenía una participación dentro del proceso de la creación. Dice, tú envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Claro. ¿Cuál es la postura y cuál es la posición que tenemos con respecto a los autores bíblicos? Que ellos fueron inspirados y que es de una inspiración de Dios al corazón de ellos. Y que esa inspiración fue acertada, porque fue la inspiración que Dios dio al corazón y al intelecto de ellos. Por lo tanto, cuando aparece la inspiración dada, la iglesia plantea que es la palabra de Dios, irrefutable, la palabra de Dios incuestionable. ¿Y cuál es el argumento de la palabra de Dios? Que el Espíritu estuvo presente en el momento en que hubo creación y en el momento en que toda la faz de la tierra entró en un proceso de renovación. Si miramos el Salmo 139 y versículo 7, y hoy sí que paro a las 1:15, 9:15 para dar los 15 minutos de oportunidad, y tengo a mi hermano por aquí. Sí. No, pero no hay ningún problema. 139, versículo 7. Fíjese lo que plantea el salmista, bajo un planteamiento de inspiración. Mira lo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué demarca el planteamiento del salmista? Sobre todo cuando uno analiza el Salmo 139
El Salmo 139 lo que plantea es omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia del Dios eterno. ¿Y qué está diciendo dentro de ese planteamiento? Que así como nadie puede escapar de Dios, nadie puede escapar de su Espíritu. Así como nadie puede... Claro, el planteamiento de Pablo, que a mí me parece que es magistral, es cuando Pablo dice, porque en Él vivimos, porque en Él actuamos, porque en Él nos movemos. Porque ¿qué se puede escapar de Dios? Absolutamente nada. Y el salmista reconoce que así como nada se escapa de Dios, nada se escapa de su Espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión a la que llega el Israel antiguo con respecto a Dios? Que Dios es un Dios trino. De hecho, en las versiones más antiguas, cuando se habla con respecto a la creación, aparece diciéndose, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjense que no está diciendo de manera singular, Dios hizo a su imagen y semejanza, o Dios dijo, voy a hacer a la gente a mi imagen y semejanza, sino dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, ¿cuál es la postura que tiene el mundo antiguo judío con respecto al Espíritu Santo? Si miramos Éxodo, capítulo 31, versos 2 al 3. Dice, Éxodo 31, versos 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjese el planteamiento, la conclusión a la que llega el Israel antiguo con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba como un guardián sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba como un perito arquitecto sobre la faz de las aguas para trabajar en el proceso de la renovación del cosmos. Y ese es el entendimiento que tenía el Israel antiguo. Si nuestros amigos arianos quieren discutir, que discutan con ellos, ¿verdad? Pero ese es el entendimiento que tenía el Israel antiguo. El Espíritu Santo es quien actúa sobre los seres humanos y los capacita para actuar en ciencia, en sabiduría, en inteligencia y en todo tipo de ¿qué? De arte. ¿Cuál era el entendimiento que tenía el Israel antiguo? Que toda arte provenía como resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Fíjese el planteamiento. Ahora, ¿por qué pusieron ruach? Porque no había otra palabra para describirlo. Pero cuando usted mira la expresión versus el contexto, descubre que la expresión no se ajusta al contexto. Porque la expresión es limitada, pero dentro del contexto que define la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es ilimitada. ¿A qué punto? Al punto de que todo el que en el Antiguo Testamento evidenciaba sabiduría, la tenía porque el Espíritu Santo intervenía en él. Todo el que conocía de ciencia, lo tenía porque el Espíritu Santo intervenía en él. Todo el que tenía la habilidad de algo artístico, lo tenía porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces, no se ajusta el lenguaje
con la realidad de la acción del Espíritu Santo. Ahora, también se habla del Espíritu Santo en relación a la profecía y en relación al don profético, porque desde luego una de las cosas que se desarrolla dentro del mundo antiguo es la vocación ministerial de unos hombres y de unas mujeres para desarrollar unas capacidades proféticas. ¿Cómo se le llamaba al profeta? Sí, en el español, en esa traducción. Pero el término en hebreo era Nabí. Nabí. Así era como se le llamaba al profeta, el Nabí. ¿Y qué significa en hebreo el término Nabí? El que tiene la boca de Dios. Por lo tanto, cuando un profeta decía, el Espíritu del Señor vino sobre mí, lo que estaba diciendo era, la boca de Dios empezó a hablar a través de mí. Se da cuenta que el término que define no guarda relación con toda la acción del Espíritu Santo. Vamos a mirar unos versos. Números capítulo 24 y versículo 2. Número 24 y versículo 2. Dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Fíjense que la acción, y para mí es importante recalcar en esto, porque lo que nos va a ayudar a nosotros a salir del literalismo de interpretación es precisamente tener perfectamente claro que, mire, nosotros alteramos nuestro lenguaje. En mi tiempo, cuando alguien era bueno, decíamos, este tipo es un general, ¿verdad? Otros decían otras expresiones, ¿verdad? Ahora escuchamos que dicen, este tipo está pasado, ¿verdad? ¿Describe esa expresión la acción? No, porque puedo decir que está pasado por uno que hace un chiste y me hace reír, pero puedo decir que está pasado por uno que le salvó la vida a 10 familias en un incendio. Estoy usando una expresión limitada, ¿verdad?, que describe a un individuo que me hizo reír, pero con la misma expresión describo la acción de uno que le salvó la vida en un incendio a 10 familias. Y yo creo que no estoy siendo justo con la palabra, pero no tengo más ninguno. Así que a la hora de describir a uno y al otro, digo, la verdad que ese tipo está pasado. Es más, yo he visto hasta bumper stickers por ahí que dicen, Dios está pasado. Y yo digo, bendito, que pobre es el lenguaje para describirlo. Pero es que no hay más ninguno. Y seguiremos cortos en el lenguaje. No hay palabras que lo puedan describir. Ahora, en Primera de Samuel, capítulo 19, verso 23 al verso 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Aquí está hablando de Saúl, ¿verdad? Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Es decir, el mensaje de comunicación que podría venir del cielo se daba a través de un profeta. Y el vehículo que se utilizaba para ese mensaje era el Espíritu de Dios. Lo mismo lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 23 y verso 21. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, 21. 23, 21.
Ahora sí. Dice, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Desde luego, aquí no está el planteamiento, pero dentro del contexto del pasaje bíblico, esta acción vino como resultado, según interpreta Israel, de una acción, de un trabajo, de una motivación que daba el Espíritu Santo. ¿Qué plantea Israel antiguo sobre esto? Aquí tal vez vamos a entrar a un aspecto bien interesante. Estas eran acciones del Espíritu Santo aisladas. No, el Espíritu Santo no estaba actuando en la vida de todos, actuaba solamente en la vida de algunos. De hecho, por lo general, nunca el Espíritu Santo actuaba en la vida de los sacerdotes de Israel. El Espíritu Santo actuaba en la vida de gente ajena al sacerdocio. Y usted dirá, ¿y por qué? Por una sencilla razón. Porque Dios se aseguraba de que el pueblo anduviera bien. Dios se aseguraba de que el pueblo respondiera bien. Y cuando el sacerdocio que tenía la ley cumplía la ley, no había ningún problema. Pero cuando el sacerdocio se salía de la ley, entonces tenía problemas con Dios. ¿Y aquí entonces Dios usaba? A un profeta, que por lo general nunca era sacerdote. Nunca era sacerdote. De hecho, hay una expresión bien graciosa en el Antiguo Testamento donde los sacerdotes vienen a cuestionarle a un profeta y él dice, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me dice que a ustedes él los va a acabar y los va a acabar. Y al otro día ya estaban liquidados. O sea, ¿qué planteaba? ¿Qué demarcaba eso? Que la acción del Espíritu Santo sobre individuos era tenido como algo excepcional y era poco frecuente. Pero un día se levantó un profeta llamado Joel en el capítulo 2 y versículo 28. Y este profeta llamado Joel dijo algo interesante. Él dijo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Y esto es totalmente contrario. Esto rompió un paradigma. ¿Cuál era el paradigma que había? El paradigma que había era que el Espíritu Santo podía llegar a unas personas en particular. Pero ahora este profeta dice, no, va a llegar el día donde mi espíritu será derramado ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Verán visión. ¿Qué está planteando el Antiguo Testamento con respecto a esto? Lo que está planteando, queridos, es que iba a llegar un momento donde la tarea y acción del Espíritu Santo no iba a estar limitada solamente a unos individuos. Y yo creo que aquí ya podemos agarrar nuestro primer insight. El Espíritu Santo es para todos los cristianos. Por eso mi postura y mi posición, yo la expongo y la gente la puede criticar, tiene el perfecto derecho para criticarla, pero yo afirmo y creo que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, el Espíritu Santo, en cumplimiento a la profecía, viene para morar con él y en él. Que no hable lengua, esos son otros 20 pesos. Que no tenga otros dones, esos son otros 20 pesos. Pero el Espíritu Santo no es un don.
¿Me escuchó? El Espíritu Santo no es un don. El Espíritu Santo es una persona. Y usted puede ir a la casa de alguien y alguien ofrecerle un refresco, pero usted no puede decir que se bebió a la persona que le dio el refresco. Usted lo que puede decir es que se bebió el refresco que la persona le dio. La Biblia no enseña por ningún lado que el hablar en lengua es el Espíritu Santo. La Biblia lo que plantea y postula es que el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia. Y eso es lo que es importante dentro del proceso. Que nosotros podamos entender, porque de lo contrario, ¿cómo pudiéramos entender el planteamiento de Pedro cuando el día de Pentecostés le dice a la gente en Pentecostés, hoy se ha cumplido, ¿qué cosa? Se ha cumplido entre vosotros la profecía de Joel. Y desde luego, cuando se cumplió la profecía de Joel, la Biblia dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y se les oía hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba para que las hablasen. Fantástico. Pero cuando usted se pregunta qué lenguas hablaron la gente en Pentecostés, descubrirá que lo que estaban hablando era idiomas. Y el mejor testimonio de que estaban hablando idiomas era que los que estaban escuchando, que eran pardos, medos, elamitas, que eran de distintas regiones, decían, no les escuchamos hablar ¿en qué? En nuestras propias lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Porque era la manera como se podía autenticar que el Espíritu Santo había llegado. Ahora, ¿por qué yo enfatizo en esto? Y casi estoy enfatizando en esto cuando tú vas a ir mucho más tarde. Porque yo me he topado con tanta cantidad de cristianos con complejos de inferioridad en la fe. Y yo me he topado con tanta cantidad de cristianos que se sienten ciudadanos de segunda clase en el cielo, en la vida cristiana. Y yo me he topado con tantos cristianos que viven la amargura y el tormento porque escucharon a alguien que les dijo que si no hablaban lenguas no iban para el cielo. Cuando eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice, de aquellos que vendrán ante el Señor le dirán, en tu nombre hicimos milagros, hicimos maravillas, y yo les diré que apartados de mí nunca os conocí. O sea, el mensaje es distinto. El mensaje es distinto. Claro, niega esto que los creyentes no busquen los dones. No, el apóstol San Pablo dice procurar los dones. No impidáis el profetizar, no impidáis el hablar en lengua. Pero esto no es señal de salvación para nadie. La única señal de salvación es la persona del Espíritu Santo que adviene como resultado de haber confesado a Jesucristo como Rey y Señor. Mire bien, Isaías capítulo 11, vamos a ver si podemos ir rapidito a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Isaías 11 y versículo 2. Dice la Escritura, y reposará sobre él. ¿Quién es él aquí? ¿Ah? El Mesías. Aquí está hablando del Mesías. Está profetizando. Y reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, las características que describe Isaías con respecto al Mesías en términos de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor son las características que Israel desde el principio ha adjudicado a la persona del Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué está diciendo Isaías aquí? Isaías lo que está diciendo es, señores, va a llegar el día en que se cumplirá la profecía de que el Espíritu de Jehová vendrá sobre toda carne, vendrá sobre todo hombre y sobre toda mujer que reciba al Mesías. Por lo tanto, la era mesiánica se caracterizará por una acción evidente del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Por eso es importante que cada cristiano y cristiana afirme la realidad de la persona del Espíritu Santo en su vida, no desde la perspectiva de un don, sino desde la perspectiva de la persona del Espíritu Santo. El don vendrá después, no se preocupe. Es desde la perspectiva de la persona. O sea, ¿quién habita en mí? Porque en mí habita la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese planteamiento debe quedar meridianamente claro en el pensamiento de los cristianos. De hecho, cuando escuchamos a Juan el Bautista, en el capítulo 1 y versículo 3 del Evangelio según San Juan, mire lo que dice, le preguntan a Juan, ¿tú eres el Mesías? Y él dice, no, yo no soy. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. El que viene tras de mí, Juan 1:33, el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan 1, ¿verdad? No, el verso 33 nada más, me están dando el verso 1. Pero el que viene tras de mí, ese, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veáis descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, lo que eso quiere decir de manera bien simple, parafraseada, bien simple, es que para poder tener al Espíritu Santo hay que creer que Jesucristo es el Mesías. Por eso Pedro dice, el que venga a ustedes con un evangelio que no sea este, no le recibáis, ni le digáis bienvenido. Por eso Pablo dice que el que plantea un evangelio distinto al que él ha predicado es anatema. ¿Por qué? Porque la puerta para que el Espíritu Santo pueda llegar a la vida del ser humano es Jesucristo. El que da al Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora, fíjese lo que le dice Pedro a los gentiles. Si miramos Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10 y versículo 38. Hechos 10 y versículo 38. Mira cómo dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo andando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate que Pedro le hace saber a la gentilidad, y vuelve de nuevo, a Israel no le explicó quién era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. A Israel no le explicó quién era Dios. A la gentilidad tampoco se le da ninguna explicación. A fin de cuentas, no hay lenguaje humano que pueda explicar a Dios. No lo hay. Ahora, lo que es interesante dentro del proceso es que la evidencia que presenta Pedro en su mensaje a la gentilidad es que Jesucristo es el Mesías, porque el Espíritu de Dios estaba con él. En efecto, el mismo Jesús confesó que todos los milagros que él realizaba, Mateo capítulo 12 y versículo 28,
Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? El mismo Jesús confiesa y dice que la razón por la que Él realiza milagros es porque el Espíritu de Dios está con Él. ¿Se da cuenta que este lenguaje de que la Trinidad es como un ser humano se queda corta? No hay manera. O sea, Dios está en su trono, envía al Verbo para que se haga carne, el Espíritu Santo está en el Verbo, y el mismo Jesús, cuando Mateo le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, él le dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque en Él actuamos, en Él nos movemos, en Él estamos. O sea, no hay manera de que un ápice de la vida atómica pueda estar separada de Dios. No hay apéndice de un solo átomo que se pueda decir está fuera de Dios. Todo está dentro de Él. Ahora, ¿cómo se va desarrollando esta doctrina del Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de la cristiandad? Si miramos a Juan, capítulo 14 y verso 26. Juan 14 y verso 26. Mire lo que nos dice la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, mire detenidamente esa oración. Mas el Consolador. Es decir, hay una atribución. ¿A cuántos de ustedes el viento los ha consolado? Lo puede refrescar, pero consolarlo no. O sea, quien consuela tiene que ser alguien que tenga la capacidad para hacerlo. Fíjense que aquí el lenguaje ya no es ruach, ni tampoco el lenguaje es neuma. Aquí es que el Consolador, aunque el término, el neuma, en griego, porque no hay otra forma de poderlo explicar, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero miremos el capítulo 16 de Juan y versículo 7 para que usted vea algo interesante que se conjuga aquí. Juan 16 y versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Usted se da cuenta del juego de palabras que hay aquí? La interacción de la Trinidad. El Padre lo envía en mi nombre. Yo lo envío en el momento en que yo me vaya. Y a ustedes, la iglesia, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces se cumplirá lo que el profeta Joel dijo, que vendría el Espíritu Santo a morar en la vida de todos los creyentes en el Mesías. Y cuando uno comienza a mirar ese lenguaje teológico
ese lenguaje teológico, uno descubre que la acción del Espíritu Santo es más que el término que lo define. Y eso es fundamental, porque cuando yo me he topado con mis amigos testigos de Jehová que me dicen no, porque el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es un viento. Fíjese que la palabra ruach significa viento. Digo, sí, interesante, ¿verdad? Que la palabra signifique viento, pero ¿usted cree que esa palabra plantea toda la acción del Espíritu Santo? Bueno, es el término para usted que lo está interpretando literalmente, pero si usted mira todo el contexto de los pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo da instrucciones, donde el Espíritu Santo enseña, donde el Espíritu capacita, donde el Espíritu Santo es maestro, donde el Espíritu Santo llama, donde el Espíritu Santo dirige, donde el Espíritu Santo elige personas, usted entonces descubrirá que ninguna de esas cosas las hace el viento. Entonces, el término nos resume la acción, pero esta no es la primera vez que un término nos resume la acción, porque constantemente nosotros nos quedamos cortos en las palabras para definir lo que nos impresiona, y lo que nos impresiona es lo que tenemos de frente. Ahora, imagínese un Dios que se revela en la Escritura, que está por fuera, como dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, es decir, no te pueden aprisionar. Ese Dios está por fuera de todas las lunas que existen, que no se han descubierto todas, de todos los soles que existen, que no se han podido descubrir, de todas las vías galácticas que existen, que no se han podido descubrir. Y la Escritura parte de la premisa y dice que todo está dentro de ese Dios. Entonces, una palabra humana no existe para describirlo. Por eso Salomón dice, mira, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, miremos un momento Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y veamos el versículo 4 y el versículo 5 de Hechos. Hechos 1, versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Joel capítulo 2, donde el Padre determinó que el Espíritu Santo no iba a ser una acción exclusivista de algunos, sino que iba a ser una experiencia de todos. De todos. De todos. Por eso a mí se me dificulta, y yo se lo vuelvo a decir, hermano, porque a mí se me dificulta, a mí me da dolor y angustia cuando yo escucho a alguien que segrega por dones a alguien de la experiencia del Espíritu Santo. Eso a mí me da dolor. Me da dolor, porque digo, Dios mío, pero ¿con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Eso niega entonces la eficacia del cumplimiento de la promesa. Eso querría decir entonces que esa promesa no ha sido cumplida, porque a fin de cuentas sigue siendo para algunos, cuando el cumplimiento de la promesa es para todos. Es para todos. Ahora, fíjense lo interesante. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. ¿Dónde es que están las discrepancias? En las interpretaciones literarias, que pensamos que bautismo es sinónimo de la experiencia de un don, y bautismo lo que quiere decir es presencia del Espíritu Santo sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué se usa el término bautismo? Porque la concepción del bautismo hebreo era una concepción de inmersión. ¿Y qué quiere decir esto? Que la presencia del Espíritu Santo no es un chispito, es la totalidad, porque en Él vivimos, porque en Él actuamos, porque en Él nos movemos. O sea, nadie tiene un chispito de Dios. El que tiene a Dios tiene la totalidad de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la totalidad del Hijo. Y el que tiene al Espíritu Santo tiene la totalidad del Espíritu Santo. Querido, escúcheme bien, no me vaya a malentender, sobre todo la gente que nos ve por internet. Toda mi vida he creído en los dones. Toda mi vida he creído en los carismas. Y he pasado por el crisol de teólogos que no creen. Y al final del proceso me han preguntado y mi respuesta ha sido: sigo creyendo y seguiré creyendo. ¿Sí? Habrá, de hecho, yo no pierdo tiempo en defenderme, porque a mí me tiene sin cuidado. Yo he aprendido que la opinión más importante que yo quiero tener es la de Dios, no es la de la gente. La opinión de la gente es circunstancial. Usted puede hacer 100 favores a una persona y mientras haga los 100 favores, la opinión de esa persona va a ser aceptada. El día que no le haga uno, averigüe la opinión de nuevo, porque tal vez ha cambiado. Así que no. Entonces, usted se va a encontrar por ahí con gente que dice: no, ese pastor no cree en los dones. Es un mentiroso. O está enfermo de los oídos, porque yo nunca he negado la experiencia de los dones. De hecho, yo creo que con una de las personas que más yo he compartido experiencias de dones es con el pastor Nefarí Rosario. Y a veces los que he escuchado decir eso se quedan cortitos a las experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo. Pero la gente dispara de la baqueta, ¿no? Dice: no, es que él se ha llenado de conocimiento, pero no, del Espíritu no tiene nada, persona. Yo no tengo que probarle a nadie cuánto del Espíritu tengo. Eso no es tarea mía. Pero a mí me parece que necesitamos interpretar las Escrituras con corrección. Y no podemos interpretar la Escritura para caer en la soberbia religiosa. En estos días pasados, desgraciadamente en el África, un ministro llamó a su congregación y los llevó a la playa y les dijo: yo voy a caminar por encima de las aguas como Jesús caminó. Y se metió y murió ahogado. Alguien me llamó para preguntarme: ¿qué tú opinas de esto? Y le digo: este es el resultado de una soberbia espiritual. Le digo: ¿cómo? Eso es una soberbia espiritual. Eso es pretender demostrar que yo puedo hacer lo que Jesús hizo. Y la vida cristiana no puede caer en esa trampa. A nosotros no nos mandaron a ir delante de Él, nos mandaron a seguir tras de Él. ¿Qué afectamos? El Evangelio con nuestras soberbias espirituales. A veces yo me topo con una gente que dice: yo sí, soy un siervo de Dios, pues yo tengo el Espíritu Santo. Pues fantástico. Una de las cosas que yo he descubierto a través de los años en el ministerio es que la gente que le gusta mucho toda esta experiencia de dones y de cosas es la gente más apática a los estudios bíblicos. ¿Cómo les puede gustar las cosas espirituales si la médula del Espíritu es la palabra de Dios? No lo puedo entender. Todavía no hay quien me lo haya explicado. Ahora, la afirmación de la cristiandad es que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés.
mientras estaban todos unánimemente juntos, según nos plantea Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí se cumplió, dice Pedro, lo que Joel había profetizado, que tuvo que haber sido un cambio de paradigma que ni los profetas del tiempo de Joel lo pudieron entender. Los profetas de Joel probablemente dijeron, no sabemos qué ha dicho. Es más, yo creo que ni Joel entendió lo que dijo. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué querrá decir él? No lo sabemos. Pero ahora Pedro en el capítulo 2 dice, esto es lo que había profetizado Joel. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. El término viento es como resultado de la traducción neuma. No hay manera de describir lo que allí sucedió. Ahora, mire lo interesante, la duplicidad para explicar el fenómeno. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Este planteamiento bíblico lo que nos quiere decir es meridianamente claro. La cristiandad afirma que el día de Pentecostés, y cuando digo la cristiandad, no se sorprendan, los católicos celebran Pentecostés también, ¿sabes? Toda la cristiandad celebra Pentecostés. ¿Y por qué todos los cristianos celebramos Pentecostés? Porque ese es el día cuando afirmamos que se cumplió la promesa de Joel para declarar que el Espíritu Santo no es una acción exclusiva para algunos, sino es una acción para todos cuanto el Señor llamare. La pregunta tiene una sola respuesta. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Todos. Tal vez no todos hablemos lenguas. Tal vez no todos profeticemos. Tal vez no todos tengamos don de ciencia. Tal vez no todos tengamos palabra de sabiduría. Tal vez no todos tengamos don de discernimiento. Tal vez no todos tengamos don de interpretación de lenguas. Pero todos tenemos al Espíritu Santo. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Usted nunca permita que ningún creyente le haga sentir a usted ciudadano de segunda clase porque a usted le falte tal o cual don. La satisfacción del Espíritu Santo es estar en usted. Y las funciones de los dones es para la edificación de toda la iglesia. Yo no tengo que estar preocupado porque no tenga el don de sanidad, si el don está dentro de la iglesia. Ni tengo que estar preocupado que yo no tenga el don de interpretación de lengua, si el don está dentro de la iglesia. Pues cuando haya la necesidad del don, el Espíritu Santo utilizará a quien Él quiera con el don.
y la iglesia será edificada. Ahora, déjame ver si en 5 minutos, 3 minutos. En la semana que viene vamos a hablar sobre los arianos, los socinianos, los sabelianos, que son los únicos movimientos que no están de acuerdo con la inmensa mayoría de la cristiandad con respecto a los dones. Ahora, yo hice una conclusión a este sumario y se la voy a ir compartiendo rápidamente. Número 1, las palabras ruach y neuma se emplean en sentidos diferentes, tanto literal como figuradamente en las Sagradas Escrituras, porque no existía otra palabra. Si hubiera existido otra palabra para definir mejor al Espíritu Santo, la hubieran utilizado. Esa era la única que existía. Número 2, es importante también que no solamente se usa el término neuma o ruach para referirse al Espíritu Santo, sino que para referirse al alma también se usa el término ruach. Y yo no puedo decir que el Espíritu Santo es como el alma mía. Y se usa el mismo término. Y también para referirse a los ángeles se usa el mismo término, ruach. Y yo no puedo decir que los ángeles son igual al Espíritu Santo. De hecho, la Biblia define a Dios como ruach, porque la Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y sería insoportable a los oídos de la eternidad que yo diga que por cuanto se dice que Dios es ruach, entonces Dios es como yo, que tengo un alma, que tengo un ruach. ¿Se da cuenta? El problema es un problema de literalización y de no aceptar que la expresión nada tiene que ver con la acción. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Que a través de toda la documentación antiguo testamentaria y neotestamentaria está meridianamente claro una relación del Padre y el Hijo. Por eso se le denomina Padre e Hijo, porque si no hay un ADN, si no hay un nivel consanguíneo, si no hay unas facciones, pues yo no puedo hablar de una relación directa con mi papá. Quien mejor explica eso en casa es mi nieta, que le dice a mi esposa mami y a mi hija mami. A mi esposa le dice mami porque está en casa de lunes a viernes. Y a mi hija le dice mami porque es su mamá biológica. Y hoy ella hizo un resumen de toda la Navidad y puso: disfruté extraordinariamente de esta Navidad con mami, la que me cría, y con mami, la que me parió. Usa la misma expresión, pero la acción es distinta. La relación bíblica nos presenta una relación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? El Padre omnisciente, omnipotente, omnisapiente y omnipresente. El Hijo es la palabra creadora del Padre.
Y el Espíritu Santo es el poder de la acción de esa palabra creadora. A veces nosotros en nuestra limitación humana pensamos que hay que separar al Padre del Hijo y al Hijo del Espíritu Santo, y que entonces son tres personas separadas. Mire, este es un esfuerzo para tratar de explicarlo. Cuando Pablo lo explica, dice que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Y cuando algo es de la misma sustancia, no hay manera de separar, de diferenciar. Y el Hijo, cuando habla del Espíritu Santo, dice: yo voy a enviar al Paracleto, voy a enviar al ayo. Y cuando uno ve el término ayo, uno que es igual a mí. Y cuando Tomás le pregunta: ¿tú puedes enseñarnos al Padre? Él dice: ¿qué cosa? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se complica la cosa, pero a fin de cuentas, ¿qué nos está planteando? Mire, yo estoy convencido que cuando Juan en el Apocalipsis sube al cielo, él esperaba ver a Jesús como lo vio después de la resurrección. ¿Y cómo él vio a Jesús después de la resurrección? Él vio a Jesús después de la resurrección con una capacidad extraordinaria. La capacidad de alguien que podía pasar una pared, y de alguien que podía decirle: oye, dame un poquito de ese pescado que tú estás comiendo ahí, quiero comer pescado contigo. Así era como Juan lo recordaba. Cuando llega al trono, mira cómo se sorprende. Cuando le vi, caí como muerto. Porque ni lo vi como lo vi traspasando una pared, ni lo vi como comiéndose un pedazo de pescado, ni lo vi como subió al cielo en la nube. Cuando lo vi en un fulgor de luces que eran parecidos a la esmeralda, al rubí y al diamante. A fin de cuentas, cuando lo vi, lo que yo estaba viendo era precisamente lo que él siempre había dicho: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla en las mismas condiciones, habla en el mismo término. El Espíritu Santo es el Ayos, es otro igual a mí. El Verbo vino con una función, la función reconciliadora. El Espíritu Santo viene con otra función, la función de preservación de la iglesia hasta el día glorioso que trascienda la eternidad. Aquí la función es lo que cambia. El Dios en ellos sigue siendo ¿qué? El mismo. Yo tuve un profesor, sacerdote católico, profesor del Nuevo Testamento, que tratando de explicarnos la Trinidad, dijo en su conferencia lo siguiente: después de muchos años de estar estudiando con respecto a la Trinidad y no entenderla y no comprenderla, vi un anuncio en el seminario en Holanda donde yo estudiaba que decía: vendrá fulano de tal
a dar una conferencia sobre la Trinidad. Yo miré el anuncio y dije, este ya se jubiló como sacerdote, ahora se va a dedicar a dar conferencias, ya está viejito, vendrá a decir lo mismo. Pero dice que encontró que no tenía mucha actividad que hacer y decidió llegar a la conferencia, y él decía, bendigo a Dios todavía porque aquel día entendí la Trinidad. El viejito sacerdote retirado dijo, señores, ustedes entenderán la Trinidad solamente cuando tengan una concepción más clara del amor de Dios. Solo a través del amor de Dios podemos entender la Trinidad. Un Dios eterno que es espíritu, que por amor decidió reconciliar a la humanidad y deseando mandar lo mejor, envió su propia palabra, su propia acción, para que se hiciera carne. Y un verbo encarnado que por amor a la iglesia que se creaba vía la reconciliación, decide enviar al arquitecto de la creación que estaba sobre la faz de las aguas, para de esta manera asegurarse que lo que se había reconciliado para con Dios nunca jamás se vuelva a extraviar. Se sentó y dijo, espero que hayan entendido mejor la Trinidad. ¿Por qué el Espíritu Santo es santo? Es santo por su propia naturaleza. Es santo porque en Él está la verdad absoluta de Dios, la sabiduría absoluta de Dios, la paz del Espíritu absoluta de Dios, el amor de Dios y la gloria de Dios manifestada. Porque a fin de cuentas es que Dios mismo, no hay una diferencia en Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la iglesia en su inmensa mayoría determinó? Que es una persona, que es divino, no es creado. Él es. No lo explica. Dios no está explicado en la Escritura. El Espíritu Santo tampoco está explicado. El Verbo tampoco está explicado. Porque ellos no son, ellos es. Es infinito, es omnipotente, es omnipresente, es omnisapiente. Está presentado en todas las Escrituras. No hay un pasaje bíblico de las Escrituras donde el Espíritu Santo no esté presentado y representado. Él es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De hecho, cuando Dios habla, dice, mi Espíritu irá con vosotros. Cuando los profetas hablan de Dios, dicen, su Espíritu acompañará a Israel. Su intervención no ha desaparecido todavía. Fíjense que la acción de Cristo, lo que desapareció de Cristo fue la acción del Verbo encarnado. Pero Él todavía, ¿qué? Sigue siendo el Verbo de Dios. Y habita como el Verbo de Dios en el trono del Padre. El Espíritu Santo estaba en la creación. Contendió en la era antidiluviana con los hombres. Vino sobre Moisés. Capacitó a los artesanos. Inspiró a los profetas. Él es el poder de Dios prometido según Joel. Y vino sobre la vida de los apóstoles como resultado del cumplimiento. Y es lo que la iglesia ha declarado. El que dirige la iglesia de hoy. Él es el que la instruye.
la santifica, la dirige. A fin de cuentas, el Espíritu Santo es más que una fuerza, es más que un viento, es más que una mera representación literal. Las palabras humanas no pueden definir al Espíritu Santo, como tampoco pueden definir a Dios, como tampoco pueden definir al Verbo de Dios. Juan, cuando lo va a definir, a lo único que puede llegar a decir es: su apariencia es como la luz del rubí, del diamante y de la esmeralda simultáneamente. Yo no he tenido todavía esa oportunidad de juntar esas tres piedras y ver el destello de su luz. Me gustaría hacer esa asignación en algún momento. Así que si alguien se arriesga a dar un diamante, un rubí, una esmeralda por un minuto, yo se lo voy a agradecer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Perdóname, tú tenías. No, está bien, usted está pasado, pues. Está pasado, quería saberlo. Ya lo digo. Bueno. ¿Qué está pasado? Que yo quería saber, ¿verdad? Claro, yo no quería saber de pequeño. Pasaba mucho al frente. Pero que yo quería saber, tener el Espíritu Santo, cristiano, a las personas que me cristiaban. Y nunca me daba nada. Y sin embargo, en sueños, lo hacía y salía hasta llorando. Yo sé que lo estaba haciendo y me gustaba. Y no dudes que un día lo da el Espíritu Santo. Bueno, eso lo veo. Adelante, sí, por aquí. Luego pasamos a hablar de sur. La descripción que usted está dando del Espíritu Santo, pienso yo que metafóricamente es la descripción que se le da al Espíritu Santo. Sí. Es que una metáfora. Que no hay manera. No hay manera. No hay que usar metáfora. No hay manera. Dos. Dios en el principio hizo al hombre, al ser humano, en paz. Y el Espíritu se describe a veces como un soplo. Y el soplo lo dio Dios al ser humano. Ese soplo de Espíritu es el que tenemos desde que nacemos. O sea, nosotros tenemos un espíritu al nacer. Sí. Pero ese no es el espíritu. No, está descrito como Ese es un espíritu de vida. Es un espíritu de vida. Espíritu de vida. Es un espíritu de vida. Pero no es el Espíritu Santo. El único vehículo, y en esto yo sueno bien fanático, extremadamente fanático. El único vehículo para recibir al Espíritu Santo es Jesucristo. La única puerta, el único puente. Fuera del Espíritu Santo, fuera de Jesucristo, nadie va al Padre, si no es a través de mí. Sí, adelante hermano, luego acá donde sube. Sí, buenas noches. Buenas noches. En Efesios habla de la unidad en espíritu. Sí. Ese bien lo que usted acaba de decir ahorita, Sí. donde el espíritu da Dios. También en Hechos 2, Sí. bajó un estruendo y sopló como un espíritu y todos se llenaron de ¿Cómo esa piensas? luz. O sea, que el espíritu se puede manifestar como él le dé, porque es Dios, puede hacerlo como él quiere. Es como la deidad. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros también, aquel que cree en Cristo Jesús. Él es el camino. Es el camino. Él es el camino. O sea, no podemos buscar las diferentes patas del gato, porque el gato tiene 4 y él dice que nosotros tenemos que pedir a él para llegar al Padre. El que cree en Dios, pues, y el que no cree, pues este libre albedrío. El que cree en el Hijo tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Eso es, esa es la clave. Zulma. Cuando usted habló del neuma, yo veo también, lo vi como el hálito de vida, pero que es en la vida eterna. O sea, es el espíritu motor, el ejecutivo, el dínamo, que mueve todo, sobre todo en la iglesia.
pero que me gusta ese texto que está en 2 Corintios 3, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y habla de que hay unas cosas que hay un velo puesto. Ese velo se va a descorrer porque ahora vemos por espejo, pero en el momento que llegue, como vio el apóstol Juan, que vio el trono, Dios le reveló esa totalidad, esa visión celestial. Él pudo entender más claramente. O sea que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ver y entender, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Pero que no podemos declarar verdades absolutas, porque es como un rompecabezas que uno lo va colocando para poder ver entonces la totalidad de la magnificencia de Dios y el poder de Dios. Yo creo que es que la verdad absoluta con respecto a Dios está planteado en su... La hermana de allá había levantado la mano. Allá, sí. La verdad absoluta con respecto a Dios está planteada en su omnisciencia, en su omnisapiencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia. No hay otra manera, o sea, el ser humano es finito. El ser humano es finito para poder describir todas las cosas espirituales. No hay manera de poderlas describir. Él es más de lo que nosotros podemos imaginar. Adelante, hermana. Ok. Buenas noches. Ya, me pasé por 2 minutos y yo me gusta terminar a las 9:30, así que me disculpan los que han tenido que salir. Y yo me tomé un 1 nada más. Adelante. Mi pregunta es si el Espíritu Santo es una experiencia, más que nada, la manera que lo podríamos expresar como una experiencia tanto individual, porque lo hacemos a través de Jesucristo, y colectiva dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo se manifiesta de lo invisible a lo visible cuando Jesús a través del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo sanaba, sacaba demonios y predicaba? Entonces, ¿cómo nosotros lo manifestamos de lo invisible a lo visible en un colectivo dentro de la iglesia? Bueno, con eso vamos a ir llegando poco a poco en el tema, pero lo que es importante dentro del proceso es que es más que una experiencia. O sea, la experiencia está dentro de la receptividad humana. O sea, si hay un nivel de... Tengo que concluir ya, perdón, porque mi planteamiento es que es a las 9:30 que concluyo, porque si no, la gente se me disgusta y dicen hasta las 9:30 y sigue. Pero el martes que viene yo doy un espacio más largo de tiempo. Pero en este sentido, o sea, cuando hablamos de que es de la receptividad humana, o sea, Dios no va a hacer nada en mí que yo no permita que haga. ¿Ves? El Espíritu Santo no va a hacer nada en mí que yo lo permita que Él haga. Ahí obviamente el elemento de la experiencia es el resultado de mi receptividad. Él no va a violentar en mí ese libre albedrío que me ha concedido. Pero una experiencia desde el punto de vista de su acción, lo que define al Espíritu Santo. O sea, si yo digo Dios es una persona, Jesucristo es una persona, no puedo entonces decir el Espíritu Santo es un viento, porque entonces no estoy equiparando en la misma función al Espíritu Santo, porque estoy contradiciendo todo el espectro bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde se ve al Espíritu Santo interactuando para enseñar, para dirigir, para escoger, para elegir, para plantear, para demarcar tiempos, porque un viento no hace nada de eso. Pero con respecto a la experiencia, cuando entremos al aspecto de los dones y de los carismas, lo vamos a trabajar. Me perdonan los hermanos que han levantado la mano, pero es que vamos a tener tiempo. Yo dije que íbamos a estar como unas 12 semanas tratando este tema, porque queremos que lo aprendamos a capacidad. Amén, querido. Señor, gracias por esta reunión.
Y gracias por este tiempo que tú nos regalas, por esta hermosa oportunidad.